Mis padres se negaron a cuidar de mi hijo. Tu niño no es nuestro problema, dijo mi papá con una sonrisa. Entonces, sus cuentas tampoco son mías. En 24 horas, cada cuenta a mi nombre se había cancelado. Para el anochecer, ya me estaban reventando el teléfono a llamadas. Desafortunadamente, mis padres son personas egoístas. Siempre lo han sido. Simplemente, pasé la mayor parte de mi vida fingiendo no verlo, porque es más fácil negar la verdad que aceptar que las personas que te criaron te abandonarían, en el segundo en que necesitaras algo a cambio. Amaban la imagen de ser buenos padres, las publicaciones en Facebook, las cenas familiares donde se sentaban a la cabeza de la mesa como la realeza, los regalos que presumían y que yo había pagado. Pero cuando se trataba de cualquier cosa que no fuera conveniente para ellos, estaba sola. Cuando quedé embarazada de Liam, actuaron como si les hubiera arruinado la vida. Mi papá me preguntó si me mudaría con ellos por un tiempo, y luego agregó que sería temporal, porque no iban a criar a otro niño. Yo no les estaba pidiendo eso. Nunca lo había hecho, pero aún así, pensaba que en el fondo, en algún momento, responderían. Pagaba su factura de la luz todos los meses sin que me lo pidieran, saldé sus tarjetas de crédito al máximo, 3 de ellas, y reemplacé su calentador de agua roto. Cuando mi mamá perdió su teléfono, le compré uno nuevo y la agregué a mi plan. Cuando el coche de mi papá no arrancaba, pagué la grúa, las reparaciones y la prima del seguro que él había dejado de pagar. Y ni una sola vez se lo eché en cara. Lo hacía porque eran mis padres. Así que, cuando tuve que hacer un viaje de trabajo obligatorio a Boston y mi niñera habitual me falló, los llamé, pensando que quizás este era su momento de dar un paso al frente, solo por un fin de semana. Del viernes por la mañana al domingo por la noche. Eso es todo. 2 días. Mi papá ni siquiera dudó. No somos tus niñeras. Tu niño no es nuestro problema. Esperé a que mi mamá interviniera. Ella solo dijo que tenían planes y que no podían cancelar, que yo debería haberlo resuelto antes. Me quedé allí, en su cocina, con Liam aferrado a mi pierna, y todo lo que podía pensar era, así es como se ve cuando la gente te muestra exactamente quién es. Sin discusión, sin concesiones, solo un no rotundo, como si les hubiera pedido que donaran un riñón. No discutí. Solo sonreí. Entonces, sus cuentas tampoco son mías. Me fui sin decir una palabra más, conduje a casa, puse a Liam a dormir la siesta y me senté en mi escritorio, con una taza de café y la mente despejada. Para cuando despertó, ya los había cortado. Cada factura a mi nombre que tuviera algo que ver con ellos, desapareció. Sus teléfonos, desconectados. Sus cuentas de streaming, cerradas. Su Netflix, Hulu, Amazon Prime, incluso el wifi que nunca pagaron, todo revocado. El nuevo iPhone de mi mamá todavía funcionaba físicamente, pero sin servicio. La membresía del gimnasio de mi papá, cancelada. Incluso redirigí el pago automático de la ayuda para su hipoteca. Podían llamar al banco ellos mismos. Para el anochecer, mi teléfono estaba explotando. Primero fueron mensajes de texto, luego comenzaron las llamadas. Los mensajes de mi mamá pasaron de la culpa, a la rabia, y a la súplica en menos de una hora. Mi papá me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba decepcionado por cómo estaba manejando las cosas, que los estaba castigando por un simple no. No se trataba solo del no. Era el hecho de que lo dijeron tan fácilmente, con tanta confianza, como si Liam fuera el hijo de un vecino y no su propio nieto. No respondí. Tenía otras cosas de las que ocuparme. Afortunadamente, una amiga del trabajo me ayudó a encontrar una niñera de confianza a última hora, y me fui a Boston a la mañana siguiente con Liam en buenas manos. El viaje fue bien. Mis reuniones fueron productivas, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba cargando con la vida de los demás sobre mi espalda. Pero mis padres no pararon. Para cuando aterricé de vuelta en casa el domingo por la noche, tenía más de 30 mensajes. El tono había cambiado. Decían que habían cancelado su fin de semana en el lago, que ahora estaban en casa y podían cuidar a Liam si todavía los necesitaba. Claro. Ahora que la factura de la luz estaba a su nombre, ahora que las líneas telefónicas estaban cortadas, ahora que se daban cuenta de lo mucho que yo hacía por ellos, de repente tenían tiempo. Esperé un día antes de responder. Todavía estaba enojada,
pero no quería tomar una decisión basada en las emociones. Finalmente, les envié un mensaje de texto, diciéndoles que Liam estaría allí el viernes por la mañana y que lo recogería el domingo por la noche. Respondieron casi de inmediato: claro, por supuesto. Lo esperamos con ganas. Quería creer que era un punto de inflexión, que quizás esto arreglaría las cosas, que se lo tomarían en serio. Pero aún no sabía que lo peor ni siquiera había sucedido, que ese fin de semana lo cambiaría todo. El viernes por la mañana comenzó con calma. Vestí a Liam, empaqué su manta favorita, algunos juguetes y suficientes bocadillos para todo el fin de semana. Estaba de buen humor, saltando por todas partes, emocionado porque la casa de la abuela y el abuelo significaba dibujos animados y galletas. No quería arruinárselo. Cuando llegamos, mi mamá abrió la puerta, ya sonriendo, fingiendo que todo entre nosotros estaba perfectamente bien. Su voz era dulce como el azúcar, casi ensayada. Mi papá estaba detrás de ella, todavía en bata, sosteniendo una taza de café como si fuera un viernes cualquiera. Saludaron a Liam, lo abrazaron y actuaron como si la última discusión ni siquiera hubiera ocurrido. No dije mucho, solo repasé las cosas básicas, su hora de dormir, los contactos de emergencia, lo que le gusta comer. Mi mamá me despidió con un gesto, diciendo que estarían bien. Le entregué la pañalera y le di un beso de despedida a Liam. Él estaba feliz. Les dije que volvería el domingo por la noche. El vuelo a Boston transcurrió sin problemas. Estuve distraída con reuniones de trabajo, presentaciones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si no fuera responsable de la vida de todos los demás. Incluso salí a cenar con algunos compañeros de trabajo, algo que no había hecho en meses. El sábado por la mañana, le envié un mensaje a mi mamá preguntando cómo iban las cosas. Respondió horas después con 2 palabras: todo bien. Eso fue todo. Ni una foto, ni un vídeo, ni siquiera una pequeña anécdota sobre algo que Liam hubiera dicho. Mi mamá solía compartir en exceso cuando se trataba de él. El silencio se sintió extraño, pero me dije a mí misma que lo dejara pasar. Quizás estaba tratando de demostrar que podían manejarlo. Quizás esta era su forma de mostrar madurez. El domingo por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. Era mi tío, Mark. Rara vez llama, a menos que sea importante. Cuando contesté, su voz temblaba. Liv, no te asustes. Pero acabo de salir de casa de tus padres. Me senté de inmediato. ¿Qué pasó? Fui para dejarle a tu padre su juego de herramientas. Pensé en visitar a Liam ya que estaba allí. Nadie abrió la puerta, pero escuché algo dentro. Se me revolvió el estómago. ¿Qué escuchaste? A un bebé llorando, fuerte, sin parar. Esperé, volví a tocar, llamé a tu mamá, a tu papá. Nada. No había coches en la entrada, ni movimiento dentro. Después de 10 minutos, no pude soportarlo más. Rompí una ventana y entré. La habitación dio vueltas por un segundo. Él respiró hondo antes de continuar. Liam estaba solo, sentado en su corralito, con la cara roja, gritando. Su pañal estaba empapado. Había bocadillos a medio comer en la encimera y una botella de vino abierta. No había nadie allí, Liv. Ni un alma. No dije una palabra. No podía. Me lo llevé conmigo. Ahora está bien. Está a salvo aquí, te lo prometo. Pero tienes que volver. Terminé la llamada, reservé el primer vuelo de salida y estuve en el aeropuerto en 1 hora. No les envié mensajes a mis padres. No quería. No confiaba en mí misma para no decir algo de lo que me pudiera arrepentir. El vuelo se sintió interminable. Miré por la ventana todo el tiempo, imaginando a mi hijo llorando en esa casa vacía, buscando a alguien que no estaba allí. Mis manos no dejaban de temblar. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía asustado y solo. Cuando finalmente aterricé y conduje directamente a la casa del tío Mark, su coche estaba estacionado en la entrada, y justo al lado, el de mis padres. Ya estaban allí. Por supuesto que lo estaban. Mark debió llamarlos después de encontrar a Liam. Durante 1 minuto entero, me quedé en mi coche, agarrando el volante,
mirando su vehículo. Podía ver la luz de la ventana del salón, siluetas moviéndose dentro. Me estaban esperando, probablemente ensayando excusas, quizás incluso intentando tergiversar la historia antes de que yo entrara. Pero yo no venía a escuchar. Venía a ponerle fin a algo. Cuando entré en la casa de mi tío, no sentí nada. Ni pánico, ni tristeza, solo una fría claridad, como si todo dentro de mí se hubiera apagado. Lien dormía en el sofá, acurrucado en una manta con su oso de peluche a punto de caerse de su mano. Su carita estaba manchada por el llanto y sus pestañas aún estaban húmedas. Mi tío Mark estaba cerca, velando por él. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza cuando entré. No había juicio en su rostro, solo ese tipo de apoyo silencioso que te dice que alguien está de tu lado, sin importar lo que esté a punto de suceder. Y yo estaba a punto de asegurarme de que nadie en esa habitación olvidara jamás este día. Al otro lado del sofá, estaban sentados mis padres. Mi mamá levantó la vista cuando entré, pero bajó los ojos en el momento en que vio mi cara. Mi papá ni siquiera se levantó. Solo se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas, como si esperara que me calmara y fuera racional. No dije una palabra. Crucé la habitación y le di una bofetada a mi madre, fuerte. El sonido rompió el silencio como un disparo. Ella jadeó, se agarró la mejilla, pero yo ya me estaba girando hacia mi padre. Le pegué a él también, no tan fuerte, pero lo suficiente. Su cabeza se sacudió ligeramente, y solo me miró como si no pudiera creer que tuviera el valor. Lo dejaron solo. Eso fue todo lo que dije al principio. Mi mamá comenzó a llorar de inmediato, diciendo que lo sentía, que no se suponía que sucediera así, que solo pretendían salir por unas horas, que estaban en el cumpleaños de un amigo y se les fue el tiempo, que no querían quedarse dormidos allí. Dejaron a un niño de 3 años solo en una casa cerrada. No me llamaron. No le pidieron a nadie que fuera a ver. No le avisaron a un vecino. Simplemente lo dejaron, llorando en una cuna, por quién sabe cuánto tiempo, mientras ustedes se iban a emborrachar. Me volví hacia mi tío. ¿Cuánto tiempo estuvo solo? Mark dudó. El tiempo suficiente para que su pañal se filtrara. El tiempo suficiente para llorar hasta quedarse ronco. No sé cuándo se fueron, Liv, pero no fue solo una hora. Miré a mi mamá. Si me hacen esto a mí, puedo vivir con ello. Me han decepcionado durante años. ¿Pero a él? A mi bebé. Mi papá se levantó por fin, extendiendo las manos como si eso fuera a calmar las cosas. Cometimos un error. ¿De acuerdo? Sabemos que estuvo mal. Tú también has cometido errores. No actúes como si nunca. No tienes derecho a usar mis errores como excusa para abandonar a un niño como si fuera una maleta olvidada. Les confié lo más importante de mi vida, y lo trataron como una tarea de la que no veían la hora de escapar. No pensamos que sería tanto tiempo. No esperábamos. No les importó. Eso es lo que pasa. No les importó. Ambos comenzaron a hablar a la vez, disculpándose, culpándose mutuamente, poniendo excusas. Mi mamá dijo que no sabía que mi papá estaba bebiendo. Mi papá dijo que mi mamá dijo que estaba bien quedarse. Era un caos, dos adultos tratando de justificar algo imperdonable. Ya no estaba escuchando. Me agaché, levanté a Liam en mis brazos y le besé la frente. Se movió, abrió los ojos por un segundo, me vio y sonrió débilmente antes de volver a cerrarlos. Estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mamá extendió la mano. Liv, por favor. Lo sentimos. Lo arreglaremos. Solo queremos una oportunidad para solucionarlo. No la tendrán. Me detuve en la puerta. Se acabó. No llamen. No aparezcan. No pidan verlo. Si veo a alguno de ustedes cerca de mi casa, llamaré a la policía. Lo digo en serio. Mi papá comenzó a decir algo, pero abrí la puerta y salí. No me siguieron. Sabían que esta no era una pelea que pudieran ganar. Y esta vez, no solo había terminado de ayudarlos. Había terminado de fingir que eran mi familia.
El viaje de vuelta desde la casa del tío Mark se sintió surrealista. Liam durmió todo el camino, con una mano alrededor de su pequeño oso de peluche, y la otra en un puño cerca de su boca. Mantuve mis ojos en la carretera, pero cada pocos minutos miraba por el espejo. Creo que solo necesitaba asegurarme de que realmente estaba allí, de que estaba a salvo, de que no había desaparecido de alguna manera como la versión de la realidad en la que creía vivir. Cuando llegamos a casa, ni siquiera me quité los zapatos. Lo acosté suavemente en la cama, revisé las ventanas, cerré todas las puertas con llave, y luego me senté en la cocina con las luces apagadas. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí, mirando a la nada, pensando en lo cerca que estuve de perderlo todo porque le di a gente como ellos el beneficio de la duda. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Ya estaba lleno de mensajes, mensajes de voz, textos, llamadas perdidas, todo de mis padres. Cambiaban de tono cada pocas horas. Al principio, eran disculpas desesperadas. Luego vino la culpa, no lo dejamos tanto tiempo. Pensamos que estaría bien. Estás exagerando. Siempre eres tan emocional. Luego, de vuelta a la desesperación, lo sentimos. Nunca lo volveremos a hacer. No nos hagas esto. Alrededor de la medianoche, mi mamá envió un vídeo desde su teléfono, uno de Liam en la sala de estar del viernes por la mañana, sonriendo y diciendo, «Hola, abuela». Lo subtituló, «Esta es la verdadera historia». Lo amamos. Lo miré por unos segundos antes de borrarlo. Eso no era amor. Era relaciones públicas. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Me sobresaltó. Eché un vistazo por la ventana. Un repartidor estaba allí con un ramo de rosas blancas y una pequeña caja. Abrí la puerta lo suficiente para tomarlo, no dije nada y la volví a cerrar. Dentro de la caja había una pulsera con dijes que le había regalado a mi mamá cuando tenía 16 años. Estaba en una pequeña bolsa de terciopelo. La nota era breve, por favor, recuerda que somos familia. Por favor, no hagas esto. Las rosas fueron directamente a la basura. Tiré la pulsera también, luego saqué mi portátil y bloqueé sus números, los eliminé de mi lista de correos permitidos y cambié las cerraduras. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. Más tarde ese día, mi tía, la esposa del tío Mark, me llamó. Esperaba preocupación, quizás apoyo, pero en cambio, fue cautelosa, casi vacilante. Liv, creo que deberías saber que tu mamá ha estado llamando a todo el mundo. Le está diciendo a la gente que has tenido una especie de crisis nerviosa, que no eres tú misma últimamente. ¿Qué? Está diciendo que reaccionaste de forma exagerada, que no entiende por qué estás poniendo a la gente en su contra, que eres inestable desde que te convertiste en madre soltera, y que están preocupados por ti. Eso me golpeó más fuerte que la bofetada que le di. No solo habían descuidado a mi hijo, sino que ahora intentaban darle la vuelta a la narrativa y pintarme como inestable. Le di las gracias a mi tía y colgué. Aún no sentía rabia. Solo sentía frío. No les dije nada. Ni publicaciones, ni explicaciones. Dejé que el silencio hiciera lo que años de conversaciones nunca pudieron. Pero ellos no se detuvieron. 2 noches después, el timbre sonó justo después de las 9. No esperaba a nadie. Liam ya estaba dormido. Revisé la cámara del porche. No había nadie, solo un pequeño paquete cuadrado en el felpudo. Esperé un minuto, abrí la puerta lentamente, lo recogí y lo metí dentro. Era un álbum de fotos, uno de los viejos de nuestra casa de cuando era niña. Tenía fotos mías de pequeña, fiestas de cumpleaños, vacaciones, mañanas de Navidad. Al principio, casi me afectó. Esa punzada familiar detrás de los ojos, esa sensación de ser una niña de nuevo, cuando todo era simple y lleno de confianza ciega. Luego vi la nota metida en la parte de atrás, la letra de mi madre, te arrepentirás de habernos apartado. Siempre necesitas a tus padres en algún momento. No puedes borrarnos. Eso fue todo. Cogí mi teléfono y programé una instalación de seguridad para el día siguiente. Sistema completo, cámaras, focos, cerraduras inteligentes. Incluso actualicé el monitor de bebé en la habitación de Liam.
Esa misma noche, recibí un mensaje anónimo de un número que no reconocí. Sin palabras, solo una foto. Era yo, de pie en mi porche delantero ese mismo día, sosteniendo a Liam, tomada desde la distancia. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba de culpa. Se trataba de control. Intentaban recordarme que todavía estaban cerca, todavía observando, todavía siendo peligrosos. Así que, tomé una decisión final. Llamé a un abogado. No solo iban a ser apartados, iban a ser eliminados legalmente de todas y cada una de las partes de nuestras vidas. No lloré cuando me fui de casa del tío Mark esa noche. No estallé en furia, no grité, no le envié a mis padres ni una palabra más. Simplemente conduje a casa con Liam dormido en el asiento trasero, en ese tipo de silencio que solo llega después de que una puerta se ha cerrado de golpe para siempre. A la mañana siguiente, llamé a un abogado, uno de verdad, no el amigo de un amigo. Quería a alguien que no conociera a mis padres, que no tuviera una historia con ellos y que no intentara disuadirme de nada. Escuchó en silencio mientras le exponía todo, la negligencia, las mentiras, la manipulación, el acoso. Le mostré los mensajes, las fotos, las notas, las grabaciones de la cámara. No se inmutó. Solo dijo, ¿quieres distancia, o quieres un muro? Dije sin dudarlo, quiero el muro. Sellado. Sin puertas, ni ventanas. Así que, empezamos con una orden de cese y desistimiento. Ese mismo día, cambié cada contraseña, congelé cada cuenta a la que alguna vez tuvieron acceso, incluso las que no había usado en años. Establecí nuevas reglas de recogida en la guardería de Liam, di la información de contacto de Mark como el único respaldo de emergencia y les hice saber que, bajo ninguna circunstancia, se permitía a mis padres acercarse al edificio. 2 días después, un sheriff se presentó en su casa y les entregó la carta. El silencio después de eso fue espeluznante. Ni un mensaje, ni una llamada telefónica, ni siquiera una disculpa falsa. Fue como si se hubieran desvanecido durante aproximadamente una semana. Empecé a pensar que tal vez finalmente lo habían entendido, que tal vez el impacto de una acción legal había removido algo en ellos. Pero luego, el martes por la tarde, recibí una llamada de la guardería de Liam. El tono en la voz de la directora hizo que se me anudara el estómago al instante. Hola, Olivia. Todo está bien. Liam está bien, pero tus padres vinieron. Tuve que sentarme. Dijeron que estaban allí para recogerlo. Afirmaron que era una sorpresa, dijeron que tú les pediste que vinieran. Podía sentir el latido de mi corazón en el cuello. No lo sacaron, ¿verdad? Por supuesto que no. Seguimos el protocolo, les dijimos que teníamos que verificar. Se fueron sin oponer resistencia, pero no actuaron sorprendidos. Simplemente se marcharon como si estuvieran probando algo, probando los límites. Esa noche, no dormí. Me senté en el salón en silencio, con el monitor de bebé a mi lado, y la transmisión de seguridad en mi teléfono en mi regazo. Revisé las cámaras cada media hora, observando la calle vacía fuera de mi casa. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la oficina del abogado. Solicité una orden de no contacto. Agregamos el nombre de Liam específicamente. Quería que quedara claro que no podían acercarse a él, hablar con él, aparecer en su escuela o intentar contactarlo a través de nadie más. No solo habían quemado un puente, habían incendiado toda la costa. Y, sin embargo, el giro final aún no había llegado. Ese viernes por la noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi la dejó pasar al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Era una mujer, vacilante, de voz suave. Hola, ¿es Olivia? Sé que esto es extraño, pero creo que necesitamos hablar. Soy la mujer con la que estaban tus padres la noche que dejaron solo a tu hijo. No dije nada. No sabía que se suponía que estaban cuidándolo, dijo. Le dijeron a todo el mundo que finalmente estaban libres el fin de semana y que su hija se había llevado al niño de viaje. Bebieron mucho. Tu mamá se sintió mal. Tu papá se quedó dormido en el sofá de mi amiga. Se reían, contando historias sobre cómo te criaron, con mano dura. Hizo una pausa. Yo solo. No supe lo que pasó después hasta que escuché la versión de tu tío.
Quería decir que lo siento. Si lo hubiera sabido, habría llamado a alguien. Le di las gracias, colgué y me quedé allí, atónita. No solo dejaron a Liam, se jactaron de estar libres. Lo llamaron un descanso. Bebieron y se rieron mientras mi hijo estaba sentado en una habitación oscura, llorando hasta que su voz se quebró. Ese fue el momento en que algo dentro de mí murió. No era pena, ni tristeza, era otra cosa. Algo viejo, polvoriento, que había estado guardando sin darme cuenta. Esperanza. Esperanza de que cambiarían. Esperanza de que algún día lo verían por quien es. Esperanza de que tal vez podríamos ser una familia. Borré el mensaje de voz, bloqueé el número, luego tomé a Liam, le besé la coronilla y le susurré que íbamos a estar bien. Al día siguiente, hice una maleta, recogí comida para llevar de su lugar favorito y conduje hasta la casa del tío Mark. Su esposa ya había puesto la mesa, nuggets de pollo, manzanas, zumo de manzana. Para Liam, bien podría haber sido un festín. Después de la cena, cuando Liam se fue corriendo a jugar, miré a Mark al otro lado de la mesa. Creo que necesito empezar de nuevo. De verdad. Empezar de nuevo. Un lugar nuevo, un trabajo nuevo, tal vez. Ni siquiera parpadeó. Donde quiera que vayas, tienes un lugar donde aterrizar. Tú y él, ambos. Lo decía en serio. Y me di cuenta entonces, que la sangre no te hace familia. Pero la gente que aparece cuando importa, la gente que rompe una ventana por un niño que llora, esa es la gente con la que construyes el resto de tu vida. Habían pasado casi 2 semanas desde que solicité la orden de no contacto, desde que pasé la última página del capítulo titulado Mamá y Papá. El silencio que dejaron atrás no fue pacífico al principio. Fue ruidoso, desorientador, como salir de un concierto a un callejón vacío donde tus oídos todavía zumban con fantasmas. Pero poco a poco, me acostumbré. Empecé a escuchar la risa de Liam de nuevo sin sobresaltarme. Empecé a dormir toda la noche. Luego, un domingo por la mañana, mientras doblaba la ropa y veía a Liam construir un fuerte de mantas en el salón, me di cuenta de algo extraño. Ya no tenía miedo. Ni de ellos, ni de estar sola, ni de lo que la gente pudiera pensar. La vergüenza se había drenado de mí, silenciosa y completamente, como una mala fiebre que se rompe. Lo que quedaba era solo vida, vida real y normal. Y por primera vez en años, sentí ganas de celebrarlo. Así que, le envié un mensaje a mi tío Mark: la cena corre por mi cuenta esta noche. Vengan con hambre. Trae a Lisa. Respondió con un pulgar hacia arriba y una foto de un pastel de melocotón que, al parecer, Lisa ya estaba a medio hornear. Pasé el resto de la tarde cocinando. Nada lujoso, solo pollo asado, judías verdes al ajillo, puré de patatas como le gustaba a Liam, y panecillos frescos. El olor llenó la casa. Me recordó a las fiestas antes de que todo se volviera tan amargo y frío entre mis padres y yo, antes de darme cuenta de cuánto estaba dando y cuán poco estaban dispuestos a ofrecer a cambio. Mark y Lisa llegaron justo a tiempo. Liam corrió hacia la puerta tan pronto como escuchó la voz de Mark, le rodeó las piernas con los brazos y comenzó a soltar historias a toda velocidad sobre dinosaurios, un pájaro que vio, y cómo iba a cavar un túnel hasta la casa del abuelo Mark. Lisa trajo el pastel, todavía caliente. Mark me entregó una pequeña bolsa. Dentro había un pequeño camión de bomberos de plástico, lo que más le gustaba a Liam en el mundo últimamente. No lloré, pero lo sentí en mi pecho, esa presión lenta y creciente de gratitud que no puedes expresar con palabras. Comimos fuera, en el patio. El clima era perfecto, lo suficientemente fresco como para necesitar un suéter, lo suficientemente cálido como para dejar las ventanas abiertas. Liam corría en círculos por el césped, sosteniendo el camión de bomberos sobre su cabeza como si pudiera volar. Mark se reclinó en su silla y miró a su alrededor. «Tienes algo bueno aquí, Liv». «Paz». Asentí. «Lo sé». Solo que no me di cuenta de cuánto ruido traían consigo hasta que desapareció. No necesitaba que dijera quiénes eran ellos. Después de la cena, nos serví té, y nos quedamos fuera un poco más. Lisa llevó a Liam adentro para bañarlo, y Mark se quedó. Me volví hacia él. «Nos salvaste, ¿sabes?». Él negó con la cabeza. «Hice lo que cualquiera debería haber hecho».
Esa es la cuestión, dije. Nadie más lo hizo. Se miró las manos y luego volvió a mirarme. ¿Crees que lo intentarán de nuevo? Ya lo hicieron. Lo intentarán de nuevo, solo que no por la puerta principal. Encontrarán a alguien que no conozca la historia e intentarán colarse por las grietas. Pero las he sellado. ¿No estás preocupada? Lo estaba. Ya no. Hizo una pausa, y luego dijo algo que no esperaba. Tu mamá me llamó la noche en que el sheriff les entregó los papeles. Levanté las cejas. Me preguntó si testificaría en su contra si esto alguna vez llegaba a los tribunales. Le dije que rompería la ventana una y otra vez si eso significaba proteger a ese niño. Colgó. No he sabido nada de ella desde entonces. Nos quedamos en silencio por un momento, el cielo sobre nosotros se había vuelto de un azul marino profundo. Gracias, dije, no solo por Liam, sino por mantenerte neutral durante tanto tiempo y luego elegir el lado correcto cuando importaba. Eres familia, Liv. No solo porque somos sangre. Porque siempre has estado ahí, incluso cuando nadie estuvo para ti. Se levantó, se estiró y miró hacia adentro, donde Liam ahora estaba envuelto en una toalla, riéndose de algo que Lisa decía. No estás sola. Ahora tienes a tu gente, aunque no sea con la que naciste. Cuando se fueron esa noche, Liam ya estaba dormido. Cerré la puerta detrás de ellos, la aseguré y me quedé allí un rato. La casa estaba cálida, tranquila, segura. No había golpes en la puerta, ni flores en el porche, ni culpa disfrazada de perdón. Solo yo y mi hijo, finalmente desenredados de las personas que nunca nos merecieron. No solo los sobreviví, los superé. Y construí algo mejor, no a pesar de ellos, sino porque finalmente dejé de esperarlos.